Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana tan hermosa, este día que ha amanecido, que nos da la vida y que podemos disfrutar de un día tan hermoso como el que nos das. Pero principalmente te damos gracias porque estamos en este lugar, estamos aprovechando nuestro tiempo y podemos, Señor, venir a glorificar tu nombre como lo hemos hecho, como hemos alabado, hemos cantado. Pero también la parte importante, Señor, escuchar tu voz, tu palabra, lo que tú tienes que decir. En el nombre de Jesús, ayúdanos y permite, Señor, que podamos nosotros transmitir esta palabra como tú la estás enviando. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse los que están de pie. Bienvenidos sean todos. Le voy a invitar que abra su Biblia. Vamos a ver varios pasajes, pero vamos a basarnos en Génesis capítulo 14. Vamos a ver, permítame, que tenemos varios. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 6 y verso número 1. Vamos a ver ese pasaje como uno de los pasajes bases del tema. El tema que vamos a ver ahora se llama, y le hemos titulado, Jerusalén y el Templo. ¿Por qué es importante hablar de Jerusalén? ¿Por qué es importante hablar del templo? Bueno, primeramente porque Israel y especialmente Jerusalén no son cosas históricas, no nada más es un lugar histórico donde la gente puede referirse a lo que sucedió, no. Estos dos lugares, la tierra prometida, Israel y Jerusalén, son lugares que Dios ha señalado como encuentro para poder hablar con el pueblo, para poder hablar con el hombre. Aquí traigo yo una foto de lo que es Jerusalén y lo que es la explanada del templo. Usted lo puede ver ahí en la pantalla. Y cuando vemos nosotros esta imagen, podemos tomarnos una idea de qué fue lo que sucedió cuando Salomón construye el templo en esta ciudad, pero todo tiene un inicio y vamos a ir al inicio. Vamos a empezar hablando sobre Salem y Melquisedec. En Génesis capítulo 14, verso 18, dice que Melquisedec es el rey de Salem y los eruditos identifican tradicionalmente a Salem con Jerusalén. O sea, pues, de que este lugar, como hemos dicho, es un lugar de encuentro, es un lugar donde Dios ha puesto primeramente su nombre. Entonces, la Biblia nos cuenta que cuando venía Abraham de librar la batalla, de librar a su sobrino de aquellos reyes que lo habían llevado cautivo, dice que cuando él venía tuvo un encuentro con un personaje que se llamaba Melquisedec y le entregó los diezmos a Melquisedec de todos los despojos que Abraham había ganado en la guerra. Y dice que Melquisedec lo bendijo y le dio pan y le dio vino. Entonces, por primera vez nosotros vemos en la Biblia que Dios, porque Melquisedec es una cristofanía, Melquisedec no es un personaje humano, porque el libro de Hebreos dice que Melquisedec es un sacerdote eterno, que no tiene principio, no tiene fin, no tiene genealogía, por lo tanto es una cristofanía. Cristo mismo se aparece a Abraham, por eso Jesucristo le dijo a los religiosos judíos, Abraham vio mi día y se gozó, porque tuvo un encuentro con Melquisedec. Entonces, cuando eso sucede, dice que Melquisedec es el rey de Salem y quiere decir Salem, paz. Entonces, Melquisedec es el rey de paz. Cuando esto sucede, entonces la Biblia nos deja ver claramente de que Dios había ya elegido un lugar desde antes que Israel existiera, un lugar de encuentro, un lugar para comunicarse con el pueblo.
Veamos esto. Dios elige Jerusalén. El Salmo 132, verso 13 y verso 14 dice, porque Jehová ha elegido a Sión. La quiso por habitación para sí. Segunda de Reyes, capítulo 8, dice así, Salomón afirma que Dios escogió Jerusalén para poner su nombre. Entonces ahí tenemos ya dos antecedentes, ¿no? Tenemos una base bíblica de que Jerusalén es el lugar que Dios escogió para sí. Ahora, si usted ve en el verso del Salmo 132, verso 13, dice Sión. O sea, Sión fíjese que Sión es el lugar donde se encuentra Jerusalén, se encuentra la ciudad de David y se encuentra lo que es la explanada del templo, donde Salomón construye el templo del Señor. Entonces, cuando vemos esta afirmación en la Escritura, entendemos claramente que este lugar es especial. El Salmo 122 dice, orad por la paz de Jerusalén. Nos manda a todos que oremos por Jerusalén, porque es el lugar, aquí lo dice, que Dios escogió para su habitación. Avancemos un poco más. En Primera de Reyes 11:13, el Señor habla a David y dice esto, pero no quitaré todo el reino y daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido. Aquí le está hablando a Salomón, el hijo de David. Cuando Salomón, al final de sus días, al final de su reinado, el Señor le dice que va a partir a Israel y las 10 tribus van a quedar en el norte y va a quedar una tribu únicamente en Jerusalén, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero el Señor le dice a Salomón que por amor a su siervo David y por amor a Jerusalén, Él no va a quitar el reino. Entonces es otra afirmación acerca de Jerusalén. Avancemos un poco más. ¿Qué pasó en este lugar que vimos al principio? Le voy a poner aquí, vamos a ver si traje la foto aquí. ¿Qué pasó aquí? Ese es el Monte Moria. ¿Y qué sucede en el Monte Moria? ¿Qué importancia tiene ese lugar en la Escritura? Es Jerusalén. La importancia que tiene es esta. Cuando el Señor le habla a Abraham y le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, Isaac. Dice la Biblia que Abraham caminó como un día de camino con Isaac. Le dijo, vamos a ir a ofrecer sacrificio al Señor. Y cuando llegó el momento que Dios le indicó el lugar, fue este lugar, a donde había una piedra. Vino Abraham, puso a su hijo y estaba dispuesto a sacrificarlo porque el Señor se lo había pedido. Y dice la Biblia que en el momento que Abraham lo iba a hacer, iba a poner el cuchillo sobre su hijo, un ángel le detuvo la mano y Dios le habló y le dijo, detente, porque has obedecido, has probado que tú me amas, que tú me obedeces. La Biblia dice muy claramente que Dios aprecia más la obediencia que el sacrificio mismo. Entonces Abraham, Dios lo prueba y él estaba dispuesto a dar su sacrificio en obediencia. Entonces Dios le dice, no, detente. Y en ese momento aparece un cordero atrás que se trabó en las enramadas y ese es el cordero que terminan sacrificando en ese lugar. Pero la importancia de eso es que en este lugar es donde Jesús fue crucificado. Dice la Biblia que el Señor fue crucificado en un monte que se llamaba de la Calavera. Entonces este monte se extendía y era parte de esto. O sea que no sabemos exactamente en qué lugar de este fue sacrificado Jesús, crucificado en la cruz. Entonces vemos que desde un principio
Abraham se encuentra con Melquisedec, rey de Salem, que es Jerusalén. Luego vemos el sacrificio que le pide Dios a Abraham, que sacrifique a su hijo Isaac, y el Señor lo detiene, y en ese mismo lugar Jesucristo es sacrificado y muerto por nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces veámoslo aquí. Quiero que veamos aquí. El monte Moria, donde Abraham ofreció a Isaac. Este es el mismo sitio donde Salomón construyó también el templo. Me va siguiendo hasta aquí, ¿no? Empezamos desde un principio y hemos visto tres cosas importantes. El lugar donde iba a ser sacrificado Isaac es el mismo lugar donde Salomón edifica el templo y es el mismo lugar donde el Señor Jesucristo fue crucificado, el monte Moria. Avancemos un poquito más. En Mateo capítulo 27, versos 33 y 35 dice esto, ¿verdad? La Biblia sostiene que el Gólgota, el Calvario, donde Jesús fue crucificado, se encuentra en la misma región donde del monte Moria en Jerusalén, que es la foto que le acabo de mostrar, que es esta. En este lugar el Señor es crucificado y en este lugar Él derrama su sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, en Primera de Reyes, que es la cita donde nos vamos a basar, Primera de Reyes capítulo 6, verso 1, hay un dato muy importante. Cuando la Biblia habla de genealogías, habla de nombres, habla de padres, habla de hijos y habla de años, hay que ponerle mucha atención. Fíjese que aquí dice en el verso 1 de Primera de Reyes capítulo 6, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Señor. Qué curioso, ¿no? 480 años. Israel, cuando llega a Egipto, dice la Biblia que vivió 430 años bajo esclavitud. Y luego pasan 480 años después que el pueblo es liberado y el Señor da la orden a Salomón para que construya el templo, el lugar donde el Señor quiere tener comunicación con el hombre. Es curioso porque en los versos más abajo dice que en el cuarto año, que es el mes de Sif, que dijimos que es el segundo del mes de ese año, o del año judío, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 10º año, que es el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. O sea que el templo fue edificado en un periodo de 7 años. La Biblia nos habla de ese número constantemente. 7 es el número perfecto. El número perfecto. Y en 7 años el templo fue construido. Quiero que veamos algunos detalles aquí. Este es el lugar que vemos hoy en Jerusalén, aquí a nuestro lado, a su lado derecho. Usted que está viendo la pantalla de frente sería a su lado derecho. Y en el lado izquierdo tenemos una figura de cómo fue el templo que Salomón construyó en ese mismo lugar. Curioso, ¿verdad? Porque ahora, como usted ve ese domo que está ahí, hay una religión que es el Islam, le llaman en inglés el Islam o los musulmanes. La religión musulmana básicamente ha usurpado el lugar donde le pertenece a Israel y le pertenece a Dios.
porque ese es el lugar que Dios ha escogido. Ahora, es muy cierto que Dios no puede ser contenido en ningún lugar. Eso es una realidad. Veamos qué dice en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Salomón dice esto. Pero es verdad que Dios morará en la tierra, pregunta. He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y se refiere a este templo que ve usted a su mano izquierda. Salomón reconoce que por muy hermoso que era el templo que él había construido, y un templo majestuoso no era suficiente para contener a Dios. Dice él, pues ni los cielos de los cielos te pueden contener, mucho menos esta casa. ¿Qué es lo que Salomón está diciendo en realidad? Él está afirmando únicamente lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías dice que el cielo es el trono de Dios y dice que la tierra es el lugar de descanso de los pies de Dios. Entonces, un templo como este es imposible que retenga a Dios. Pero ¿por qué entonces Dios manda a Salomón que le construya un templo? Porque el Señor lo que quiere es mostrar un símbolo de su presencia en la tierra y de poder tener comunicación con el hombre. Por eso es que es muy importante que hablemos de este tema. Veamos qué dice en Primera de Reyes 8:30. Vea lo que dice. Oye pues la oración de tu siervo, dice Salomón, y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Es curioso porque Daniel, cuando estaba en el exilio en Babilonia, dice que oraba 3 veces al día y abría sus ventanas y oraba viendo hacia Jerusalén, hacia la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Muchos dirán, no, eso es idolatría. No, no es idolatría. En el tiempo de los profetas, cuando especialmente Israel era exiliado o estaba en batalla o estaban en guerra o estaban en una necesidad, aquí está. Salomón dice que cuando tu pueblo ore viendo ¿para dónde? Para Jerusalén. Ahora vamos a avanzar un poquito más, porque el punto que yo le quiero dar de todo esto, a lo que quiero llegar con este tema, es lo siguiente, mis hermanos. A nosotros nos está tocando vivir un tiempo bastante profético. A nosotros, a nuestra generación, nos está tocando ver cosas que quizá nunca nos imaginamos ver. Y las cosas están pasando de una manera tan rápida, pero tan rápida, que no podemos nosotros adelantarnos ni asegurar algo que solo está en la potestad de Dios. Pero lo que sí es cierto es que estamos viviendo un tiempo en el cual el Señor nos llama a buscarlo y a buscarlo de todo corazón. Porque si es esta generación la que nos va a tocar ver a nosotros el final, o sea, el regreso de Cristo, debemos de estar preparados. Y si no nos toca a nosotros verlo, de todas maneras, debemos de estar preparados para el encuentro que vamos a tener con el Señor, ya sea que nos toque irnos por la ruta de, como dice el apóstol Pablo, dormir. Porque el que muere en Cristo no muere, sino que duerme, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros como pueblo de Dios no desconozcamos las cosas que están pasando. Le decía al principio de este mensaje, es que Jerusalén, especialmente Israel, no son lugares históricos, sino que son lugares que el Señor ha elegido. Ha elegido a Israel. Israel nunca ha dejado de ser el pueblo de Dios. Lo que dice en Éxodo, dice Moisés cuando escribe este capítulo, en el capítulo 4, él dice, Israel mi primogénito. Está hablando Dios, Israel mi primogénito. Pero si vamos también al Nuevo Testamento, vemos que el apóstol Juan dice, mirad cuál amor os ha dado el Padre,
que os ha hecho que ustedes sean llamados hijos de Dios. Entonces, Dios escoge a Israel desde un principio para ser su pueblo, para darles a los profetas, para darles la palabra, para darles las escrituras. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, nosotros tenemos la Biblia. Y digo esto porque hay mucho pueblo de Dios que a pesar que tienen la Biblia no reconocen. Hermanos, yo me pongo a pensar y le doy gracias a Dios por eso. Que yo tengo la Biblia, porque la Biblia que dice, es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros que somos centroamericanos, si el Señor no nos hubiera dado la Biblia, ¿sabe qué tuviéramos? ¿Qué libro tuviéramos nosotros? El Popol Vuh. Que el Señor reprenda al enemigo. Pero gracias al Dios eterno, que se acordó primeramente de Israel y lo eligió por ser su pueblo y le dio los profetas a ellos y les dio las escrituras y les dio las promesas. Ahora nosotros que somos iglesia de Cristo, nosotros que no somos judíos, nosotros que somos gentiles, que hemos sido, dice la escritura en Romanos, Dios nos puso y nos injertó en la vid verdadera que es Jesucristo. Ahora tenemos la palabra de Dios. Si no tuviéramos la Biblia, nosotros estuviéramos perdidos. Yo conversaba con alguien hace poco y que me decía, es que la Biblia no lo dice todo. No, la Biblia no lo dice todo, por supuesto que no, pero el Señor nos dejó en la Biblia lo que es relevante para nosotros. Lo que nos va a dar luz en esta vida, en este mundo, y lo que nos trae la salvación, que es Cristo. Pero recuerda usted que Jesucristo mismo dijo, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré ¿a quién? Al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo os recordará las cosas que yo les he dicho. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo te va a recordar a ti o a mí las cosas que Jesús dijo si no hubiera quedado escrito lo que Jesús dijo? ¿Y a dónde quedó escrito lo que Jesús dijo? Pues en Mateo, en Juan, en Lucas y en los evangelios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a acordar lo que Jesús dijo. Entonces, ¿es la Biblia relevante? Por supuesto que sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Pero ¿de dónde viene la Biblia? ¿A quién le dio la Biblia el Señor? A Israel. Qué interesante, ¿no? Y ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que ahora nosotros somos copartícipes con Israel. Porque ahora, por eso dice el apóstol Pablo, que nosotros, Dios nos injertó en la vid verdadera, somos llamados hijos de Dios, y para que provoquemos a celos a Israel. O sea que los israelitas deberían de tener celos de nosotros. Como decir, ¿y estos quiénes son? Y son hijos. Y es un pueblo que ha creído en el Mesías de Israel, que es Jesucristo. Hay muchos hermanos cristianos hoy en día, estoy hablando 2025, que yo me quedo admirado. Leen la Biblia, tienen la Biblia, hablan del profeta Elías, hablan de lo que pasó en Israel, hablan de David, pero no oran por Israel. Pero no bendicen al Israel que está allá en el Medio Oriente. Pero poca importancia le ponen. Es más, las noticias comienzan a difamar a Israel y muchos cristianos lamentablemente van en contra de Israel. ¡Qué contrariedad! Eso no nos ha llamado Dios. Dios dice, orad por la paz de Jerusalén. El Señor dice en Génesis capítulo 12, verso 3, le dijo a Abraham, mira Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan.
y maldeciré a los que te maldigan, porque de ti haré una gran nación. ¿Y cuál es la nación que ha salido de Abraham? Es Israel, porque de Isaac viene Israel. Y claro, Abraham es padre de multitudes. Abraham también es padre de los árabes. Porque también el Señor le dijo que en Ismael le levantaría descendencia y le dijo que le iba a dar 12 príncipes y que iban a ser bendecidos. Pero el hijo de la promesa que Dios le prometió a Abraham no fue Ismael, fue Isaac. Y en Isaac le prometió una nación, Israel, que le dijo, los que te bendigan serán benditos y los que te maldigan serán malditos. Hermanos, yo les digo esto. Nosotros como pastores debemos de enseñar estas cosas para que el pueblo no ignore. Nosotros somos llamados primero a bendecir y adorar al Dios de Israel, nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, y a bendecir al pueblo de Israel. Porque si no hacemos eso, entonces hay una historia en la Biblia de un profeta que era caído con los ojos abiertos, que se llamaba, ya sabe usted quién es, ¿no? Balaam. Y a Balaam, el rey de Moab lo fue a contratar y le dijo, mira Balaam, te tengo un trabajo, te doy oro, plata, lo que tú quieras, hasta una casa llena de oro te doy. Pero el trabajo que te quiero encomendar es que maldigas al pueblo de Israel. Y como ese profeta era ambicioso, le gustaba mucho el dinero, además era un profeta caído, ¿sabe qué le dijo? Entonces dijo, bueno, me van a dar buen dinero, me interesa el negocio. Y le dijo a este rey de Moab, a Balac, le dijo, mira, hagamos un trato, vamos a hacer 7 altares. Fíjese, número 7. Le dijo, hagamos 7 altares a Jehová. Sacrifiquemos a Jehová en 7 altares y entonces después de los sacrificios yo me iré a un monte y quizá Jehová me aparezca allá, hable conmigo. Lo hicieron el sacrificio, Balaam se fue a un monte y ¿sabe qué pasó? Usted lo puede leer. Números capítulo 22 y capítulo 23. Jehová le apareció a Balaam y cualquiera podría decir, pero ¿cómo? Si este hombre dicen que era de profeta, pasó a ser un agorero, de profeta pasó a ser un espiritista, un negociante de la fe. Y Dios le aparece, sí le aparece. Y le dice, cuando le aparece, mira, ciertamente le dice, irás y harás únicamente lo que yo te diga que hagas. No le dio más instrucciones. Solamente le dice, ve con Balac y a donde tú te pares yo te voy a decir qué es lo que vas a decir. Bueno, volvió con Balac y le dijo, mira Balac, me apareció Jehová, me apareció el Dios de Israel y me dio estas instrucciones, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo, vamos a maldecir al pueblo. Y dice que cuando vieron a Israel que iba camino ¿para dónde? A la tierra prometida. Entonces le dijo él, levántate, le dijo Balac a Balaam y maldícelos. Y cuando Balac va a maldecir, Dios lo paró. Y le dice, bendícelos. Y entonces Balaam comienza a pronunciar bendiciones sobre Israel. Y viene Balac y le dice, yo no te pagué para que hicieras eso. ¿Qué estás haciendo? Los estás bendiciendo. Entonces le dice Balaam, otra vez, le dice, mira, hagamos otros 7 altares. Y tal vez Dios se aparezca y hable conmigo. Y vuelven a hacer los 7 altares. Y vuelve a aparecer Dios. Y le da órdenes estrictas que bendiga al pueblo. Y cuando Balaam llega con Balac, le dice, mira, yo no puedo maldecir a lo que Dios no maldice. Yo no puedo proferir una maldición sacerdotal, una maldición estricta a un pueblo que no ha cometido ninguna falta contra Dios y que Dios lo tiene en grande estima. No puedo.
Entonces, es el mismo escenario que hoy se está viviendo. Hoy hay mucho pueblo que se llama pueblo de Dios y que ignoran estas cosas y que cuando ven que Israel está haciendo, muchos hasta, yo me admiré de lo que dijo un pastor recientemente. Un pastor conocido dice que llegó a una reunión de pastores grande, a una reunión de donde habían muchas iglesias, miles de personas, precisamente en esta área de Washington. Y dice él, no voy a decir el nombre, dijo, de esta persona, pero él se levantó, tomó el micrófono, este líder, pastor, y dijo, yo maldigo a Israel por el genocidio que está haciendo en Gaza. Y todos ustedes, le dijo a la gente que estaba ahí, quiero que lo sepan, que estos son unos genocidas. Dice que el pastor se fue, me dijo, dice él, yo me fui de espaldas, dijo. Porque él no sabe la gran maldición que se echó sobre él y sobre todos los que lo oyeron. Y sobre todos los que aceptaron las palabras de él. Este hizo lo que ni Balaam se atrevió a hacer. Hermanos, por eso estamos hablando del templo y de Jerusalén, la importancia que tiene. Nosotros como hijos de Dios, ¿sabe qué? Oremos. Oremos por Israel, oremos por el pueblo de Dios, oremos por Jerusalén y yo le garantizo, usted va a ser bendecido. Usted va a ser bendecido y no solo usted, sino su casa, sus hijos. No le va a faltar nada, ni espiritualmente, ni materialmente. ¿Sabe por qué? Porque estamos del lado de Dios. Nosotros no vamos a bendecir a Israel por miedo. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios le dijo a Abraham, yo bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldice. Pero entonces, hermanos, si nosotros estamos con Dios, pues vamos a amar lo que Dios ama, ¿no? Y si Dios ama a Israel, pues naturalmente vamos a amar nosotros a Israel porque Dios lo ama. Y si Dios aborrece, ¿qué dice que Dios aborrece? Dios aborrece que se derrame sangre inocente. Dios aborrece a aquellos que hacen que se vayan hermanos contra hermanos. Eso lo aborrece el Señor. Dios aborrece muchas cosas, aborrece el pecado. Pues lo mismo tenemos que nosotros aprender la palabra, leer la palabra, aplicar la palabra y amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de Balaam y Balac, aprendemos algo. Aprendemos de que cuando Dios se ha propuesto bendecirte, te va a bendecir. Pero fíjese que hay una connotación en esa historia también que tenemos que prestar atención. Porque viene entonces Balaam y le dice a Balac, mira, yo no puedo maldecir a lo que Dios no maldice, porque en ellos no hay falta. Ellos están en obediencia a Dios. Ahí está. Entonces dice el profeta que era malo, era de malas intenciones. ¿Sabes qué? Ya se me ocurrió algo, le dijo al rey de Balac. ¿Sabes cuál es la clave? ¿Cómo Dios los puede maldecir? Pero Dios, no yo, le dijo. Haz que las mujeres de tu pueblo, las moabitas, entren al territorio y al campamento de los hebreos de Israel y que los provoquen a fornicar con ellos. Entonces, como va a haber fornicación, entonces Dios mismo va a maldecir. Y fíjese que es la misma estrategia que el enemigo está usando con el mundo entero. Me estoy refiriendo al mundo y me estoy refiriendo también al pueblo de Dios como iglesia. Porque cuando la persona está en pecado,
no piensa, no razona correctamente. Entonces está expuesto a que Dios lo corrija. Porque cuando Dios maldice al pueblo, no lo maldice para muerte, sino para corrección. Entonces, tengamos cuidado como iglesia. Estemos con Dios, en obediencia a Dios, primeramente en nuestras vidas personales, nuestras vidas familiares, en obediencia a la palabra, y bendigamos a Israel tranquilos. No vamos a tener ningún solo problema. El único problema que vamos a tener es el enemigo, que siempre nos va a atacar. Pero eso ya se sabe, el diablo nos va a atacar. Pero dice el Salmo 27, pero si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si el enemigo te ataca, pues Dios lo pone quieto, no te preocupes. El problema es que Dios se vuelva contra ti, ¿quién te salva? Esa es la verdadera, lo que realmente uno debe de pensar. Si el enemigo me ataca, Dios me libra. Pero si Dios se vuelve contra ti, ¿quién te va a librar? Entonces veamos esto. Vamos a avanzar un poco más. Dijimos que el monte Moria es el lugar del sacrificio de Isaac. Está en 1 Crónicas 3:1. Y ahí fue edificado el templo. Ahí mismo en ese lugar, en Génesis 22:2, Abraham llevó a Isaac al monte Moria para ofrecerlo en sacrificio. Mire qué importante es. ¿Por qué es importante entonces Israel y la tierra? ¿Qué dicen los pasajes siguientes? Joel 3:2. ¿Por qué han dispersado a mi pueblo entre las naciones y han repartido mi tierra? Punto 1. ¿Sabe usted que Israel fue echado de la tierra de Israel, en su tierra, de la tierra de Canaán, en el año 70 después de Cristo? Jesús lloró sobre el monte en el capítulo 23 de Mateo y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Porque no quisiste, entonces no quedará ese templo, piedra sobre piedra, que no sea derribada. Estrellarán a tus niños, dice, en las piedras. Abrirán a las mujeres embarazadas. De ahí viene la palabra esa de cesárea. Abrirán a las mujeres embarazadas, les sacarán a tus hijos, los matarán, harán una masacre con vosotros. Y no solo eso, sino que los van a esparcir por todos los rincones del mundo. Y sucedió. Si usted agarra un libro de historia, sucede 70 años después de Cristo, vienen los romanos, hubo una rebelión en Jerusalén y ellos exterminaron y destruyeron el segundo templo que Nehemías había reconstruido. Y Israel fue esparcido por todo el mundo. Por eso es que tenemos judíos ahora por todos lados. En los Estados Unidos es uno de los países que tiene más judíos en el mundo. Judíos americanos. Pero sabía que también hay judíos en Centroamérica. La vez pasada estaba viendo yo un video de Guatemala de los años 80. Y salen ahí las avenidas más principales de la ciudad. Y ahí vi yo un rótulo que decía farmacia Borstein. Oh, dije, es judío. Y así muchos nombres de negocios en Guatemala con nombres judíos. En Argentina es una comunidad grande y la comunidad que fue más grande, podríamos decir de todas, fue en Europa en los años 30. Más de 11 judíos viviendo en Europa. ¿Perdón? 11 millones, perdón. 11, ¿qué dije yo? Solo 11. 11, no, 11 millones. Muchas gracias. Sí, en apartamentos. Más de 11 millones de judíos viviendo en Europa, de los cuales exterminaron a 6 millones.
Y imagínense, y hoy en día Israel es una nación de 10 millones de judíos en todo el mundo. Sin contar los que están aquí, los que están en diferentes países, que dicen que si los juntan a todos, llegan a ser 14. ¿Y por qué los odian tanto? Muchos dicen, esos que están en Israel no son judíos, esos son falsos. Entonces yo le preguntaba a una persona, son falsos. ¿Y entonces por qué Hitler los odiaba tanto si son falsos? ¿No? ¿Por qué vas a odiar algo falso? ¿Por qué Hitler eliminó a 6 millones de ellos y son falsos? No tiene sentido, no tiene ni lógica. Y le digo, y ahora están en su tierra, pero ahora Dios les ha dado su tierra de regreso, como dijo, los traeré de las 4 esquinas de la tierra. Y no solo eso, sino que les ha dado a Jerusalén de regreso. Porque Jerusalén, que dijo el Señor, es mía. Y Dios se la dio a Israel como capital. Ahora Israel tiene un ejército. En los años 30, los judíos suplicaban que los defendieran. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que nadie los defendió. Y si usted va a la historia, en los años 30, la iglesia cristiana, la iglesia que estaba, los luteranos, que eran los que más, eran la mayoría en Alemania, le dieron la espalda. La mayoría de la iglesia le dio la espalda a los judíos y los masacraron. Ahora no, ahora se está dando lo contrario. Hoy tenemos nosotros, la iglesia, la oportunidad, ¿sabe de qué? De orar y de no darles la espalda, ayudarlos en el momento de más necesidad que ellos tienen. Hoy las cosas pueden revertirse. Hoy la iglesia está llamada a ser la Esther, que estuvo en el palacio allá en Persia e intercedió por el pueblo. Hoy nosotros tenemos la oportunidad porque el mundo entero está contra ellos. No vayamos muy lejos. Esta semana en las Naciones Unidas, cuando llega el primer ministro a hablar, se levantaron todos y se fueron. Pero el mensaje que este hombre llevó era contundente. No lo oyeron los que no se quedaron en la sala, pero sí lo oyó el mundo entero. Y mire que cuando ese hombre habla, veníamos con mi esposa oyendo, hasta se le ponen a uno, ¿cómo se le eriza la piel a uno? Porque en uno de las cápsulas que él dijo, solo me acordé de la Biblia, lo que dice el Señor, que le dijo a Moisés. Le dijo a Moisés, dile al faraón, deja ir a mi pueblo. Libéralos, sácalos del cautiverio. Y esas mismas palabras usó este hombre, pero con tal contundencia que se le pone a uno hasta erizo a la piel, porque le digo yo a mi esposa, mira, para la gente no es nada, pero uno que conoce es Dios hablando en la boca de ese hombre, diciéndole a las naciones enteras y a los que tienen cautivos, a los rehenes, deja ir a mi pueblo. Así con esas palabras se lo dijo, deja ir a mi pueblo para que vivas. Si no los dejas ir, te vienes abajo. O sea, yo cuando oigo esas palabras dije, Dios mío, eso eres tú hablando en boca de este hombre. Pero nosotros, hermanos, debemos de tomar la Biblia literal, así como dice Joel capítulo 3. Él dice y pregunta, ¿por qué han dispersado mi pueblo entre las naciones y han repartido mi tierra? ¿No fue lo que hicieron? Sacaron al pueblo judío y repartieron la tierra. Y vino un emperador en el año 135 después de Cristo. ¿Sabe qué hizo? Dijo, yo odio tanto a los judíos, odio tanto a este pueblo, que le voy a cambiar el nombre.
porque se llamaba Judea y Samaria, la tierra de Judá. Entonces este emperador que se llama Adriano, usted lo puede buscar ahí en el Google, ponga Adriano, emperador Adriano, año 135 después de Cristo. Este emperador vino y le puso a la tierra, dijo, ¿cómo se llaman los enemigos más feroces de Israel? Oh, le dijeron los filisteos. Ah, esos son. ¿Y qué nombre tiene? Pues también se le llaman palestinos. Ah, pues entonces le vamos a poner Palestina a toda la tierra, para que borrar el nombre de Israel y el nombre de Judá de la faz de la tierra. Pero ¿lo pudo borrar? Ahí está Israel de regreso hoy, 2000 años después. Porque, ¿sabe qué? Porque lo que Dios dice no se puede borrar. Cuando Dios te escoge a ti para que seas su pueblo, nadie te va a poder hacer daño, nadie va a poder destruir los planes de Dios, nadie. Hermanos, nosotros como iglesia somos pueblo de Dios. Estamos hablando de Jerusalén y el templo, pero sabe que la Biblia dice que usted y yo, nuestros cuerpos, dice que son el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces, son dos tratos distintos. A la iglesia nos dio el templo, ¿qué? Nuestro cuerpo. Por eso, como dijo Jonathan cuando estaba en el principio de este servicio, ¿no? No estamos en el lugar donde nos reunimos siempre, que es el edificio de la iglesia, pero aquí está la iglesia, porque aquí está usted y yo. Y nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces, a la iglesia el Señor nos dio el ser el templo y la morada del Espíritu Santo en nuestros cuerpos. Pero a Israel le dio un templo literal. ¿Ve la diferencia? Como dijo alguien, no confundamos la gimnasia con la magnesia, ¿verdad? Son dos cosas distintas. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel, pueblo de Dios, y la iglesia de Cristo somos pueblo de Dios. El pueblo de Israel es el primogénito y la iglesia que es la novia del Cordero. Cosas muy distintas, ¿no? Pero dice, pero mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios, nos dice a la iglesia. Y a Israel le dice, Israel mi primogénito. Yo tengo hermanos mayores. Yo no sé cuántos tienen aquí hermanos mayores. Aquí está mi hijo que es el mayor. Tú tienes hermanos mayores. Aquí también tienes hermanos mayores. Aquí otro tiene hermanos mayores. Ale, creo, ella es la mayorcita, ella es la primogénita. ¿Ah? Pero los que tenemos hermanos mayores, ¿miramos mal a nuestros hermanos mayores? ¿O les tenemos envidia? No, ahora si hay un hermano que le tiene envidia a su hermano mayor, pues algo está mal con el hermano menor, no con el mayor. Entonces, nosotros como personas, como familias, bendecimos, más bien debemos de bendecir a nuestros hermanos mayores, porque somos menores. De igual manera la iglesia. La iglesia fue escogida en el tiempo, dice que desde antes de la fundación del mundo Dios nos escogió, dice Efesios capítulo 1. Pero venimos después aquí a la tierra. Primero vino Israel, primogénito. Entonces, aquí dice Zacarías 12, verso 2 y verso 3. Ese día haré de Jerusalén una pesada piedra para todos los pueblos, todo el que la alzare será herido, y congregarán contra ella todas las naciones de la tierra. Entonces, hoy es el tiempo que estamos viendo a Jerusalén como piedra pesada. Hoy estamos viendo a Jerusalén como piedra pesada porque todo el mundo se la quiere cargar. Hoy las Naciones Unidas dijeron que declararon a Palestina un estado y que le quieren dar de capital Jerusalén. Le quieren quitar a Israel esta parte y nada más que esa. Esta parte que es el Monte Moria se la quieren dar
a los palestinos. Nada más y nada menos. Eso es como que dijera el presidente de México y el de Francia, hey, vamos a dividir Washington DC, le vamos a dar la Casa Blanca a los palestinos. ¿Qué derecho tienen? Si Estados Unidos es una nación soberana. Israel es una nación soberana. Su capital es Jerusalén. ¿Qué derecho tienen de decir eso? Y por eso el Señor dice, aquí en la profecía, oiga, y miremos juntos, Zacarías 12, 2 y 3, ese día haré de Jerusalén, ¿qué dice? Una pesada piedra para todos los pueblos. Todo el que la alzare será, ¿qué dice? Herido. Y congregarán contra ella todas las naciones de ¿qué? ¿No es lo que estamos viendo hoy? Por eso le digo, estamos viendo o el principio de esa profecía o algo está pasando. Pero algo ya estamos viendo en nuestra generación. Y lo que quieren es dividir Jerusalén, darle esta parte, esa que le enseñé, al Estado palestino y dejarle la otra a Israel. La mitad. Y muchos dicen, no, mejor que sea internacional, que sea capital de todos. O sea, es una contrariedad, lo que quieren es dañar a Israel. Eso es todo. Pero ¿qué dice el Señor? Mira eso, dice, es una piedra pesada, todo aquel que alzare, que la alzare, ¿qué dice? Será herido. Así que no nos extrañemos, hermanos, si de aquí a mañana comenzamos a ver que, bueno, no quiero decir nombres para que nadie se ofenda, ¿eh? Pero algún país europeo por allá o por acá comience a pasar algo ahí. Porque muchos de esos países europeos son los que están diciendo esto. Y por eso le digo, mire, oremos, hermano. La Biblia que dice, orad por vuestros gobernantes, dice, ¿no? Oremos por el presidente de aquí. ¿Sabe por qué oremos? Para que no se le vaya a ocurrir entrar ahí. Porque hasta el día de hoy, yo no le voy a decir que, yo en lo personal no voy a hablar tampoco de eso, pero yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que se están haciendo. Pero por lo menos Dios nos ha guardado de que el presidente de esta nación esta semana les dijo a todas estas naciones, no, Jerusalén es de Israel y no hay Estado palestino y nosotros, Estados Unidos, estamos con Israel 100% y se acabó. ¿Usted cree que eso qué significa para nosotros? Bendición. Eso significa que Estados Unidos, si íbamos mal económicamente, algo bueno va a pasar. Si en nuestras escuelas hay tiroteos, algo bueno va a pasar. ¿Sabe qué es lo que le quiero decir? Oremos para que nuestros gobernantes tomen decisiones correctas y seamos bendecidos. Y seamos en las naciones que el Señor dice que un día Él va a juzgar las naciones y va a poner a la derecha las naciones benditas y a la izquierda las naciones que va a juzgar. Eso usted lo puede leer en ese capítulo, Joel capítulo 3. Da toda la descripción de lo que le estoy diciendo. Y Zacarías 12. Vamos a ir concluyendo. Y la conclusión es esta. Jesucristo habló acerca de que en Israel se va a construir un segundo o un tercer templo. Mateo capítulo 24, 15 dice que Jesús habla del momento en que la abominación desoladora, que fue predicha por el profeta Daniel, estará en el lugar santo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
Eso es lo que el Señor está diciendo, es que viene un tiempo para Israel, para la nación, porque ahí está, dicen los que estén en ¿dónde? En Judea. Huyan a los montes. Viene un momento que Israel va a vivir, que le llama la Biblia la angustia de Jacob. La angustia de Jacob, a donde todas las naciones del mundo van a ir en contra de Israel, en contra de Jerusalén, y ahí es donde el Señor va a intervenir. Roguemos nosotros que lo que dice Apocalipsis 13 o Apocalipsis 12, que dice que a Israel se le dan las alas del gran águila, dice, y se le lleva al desierto, que esa nación sea esta. Porque muchos eruditos de la Biblia interpretan que esas dos grandes alas de águila es la nación americana, que va a estar siempre protegiendo a Israel porque Dios la puso. Pero si no fuese así, de un lugar u otro, como le dijo Mardoqueo a Esther, ¿no? Si tú no intercedes por el pueblo, Dios va a mandar ayuda de cualquier otro lado. Pero son cosas que estamos viendo y que el Señor las dijo. Mateo 24, 15 y verso 16. La conclusión. Conclusión. Israel y especialmente Jerusalén no es un accesorio histórico, sino un cumplimiento y un diseño divino. Jerusalén es el lugar elegido por Dios desde muy temprano para interactuar con su pueblo y manifestar ¿qué? Su nombre. Lo vimos en Génesis capítulo ¿qué? 22. En Génesis capítulo 14. El templo es nada más un símbolo visible de esa elección, un punto de encuentro, oración, sacrificio, presencia de Dios, misericordia y reparación del pacto de Dios. O sea que un día se va a levantar un tercer templo ahí, en Israel. No sabemos cuándo. Lo único que sí sabemos es que va a pasar porque Jesús lo dijo. Y Daniel también lo profetizó. Cuando eso pase, no sabemos si algunos de los que estamos aquí lo vamos a ver. Porque no sabemos cuándo eso va a pasar. Pero que va a pasar, va a pasar. Lo otro es que si cuando eso pase, la iglesia de Cristo va a ser quitada. ¿Sabe por qué? Porque cuando eso suceda, entonces entran los 2 testigos y los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, y ellos son los que van a predicar el evangelio que hoy predicamos. Es como pasar el batón, decirle a la iglesia, el tiempo de los gentiles se acabó, ahora le pasamos a Israel, se van. Sea como sea el tiempo que nos toque vivir, el Señor nos manda a estar preparados. Porque no sabemos incluso si, no sabemos nuestro día. Solo Dios lo conoce, ¿no? Recientemente le contaba yo a mi esposa, yo estaba un tanto consternado. Conocí a un joven aquí de Virginia, precisamente, de aquí de Virginia, llegaba a trabajar, joven, 30 años. Pero yo tenía cierta admiración para él, porque a su corta edad era un empresario. Tenía, fíjese, de 30 años él tenía ya como 5 a 7 trucks. Era un plomero. Y todos sus camiones nuevecitos, nítidos, porque era bien nítido. Y toda la gente que él tenía empleados, todos sus plomeros jóvenes igual que él. Y él andaba entre ellos, ni se sabía quién era el dueño, él trabajaba entre ellos.
Y a mí me tocaba hablar con él porque yo todo el tiempo hablaba con él. Una persona muy amable. Usted no creía que él era el dueño, porque tampoco demostraba arrogancia ni nada de eso. Pero me entero hace 2 semanas, me dice un compañero, me dice, mira, fulano, Jesse, me dice, yo le pregunté por él y me dijo, ¿lo has llamado? No, me dijo, si él ya se murió, me dijo. ¿Qué? Le digo yo, ¿cuándo? Yo no supe. ¿Y los meses que yo estuve enfermo? Cuando sucedió ese accidente en Washington, D.C., que el helicóptero le pegó al avión de American Airlines, en D.C., él venía ahí. Ahí murió. Y luego me entero, me pongo a buscar y las noticias y sale la foto de él, sale su nombre, sale hablando su papá, ¿no? Y su nombre, y que era un empresario, como se lo acabo de describir. Venía recién casado y venía de un trip de hunting, que él se había ido a Arkansas, creo yo, ¿no? Se había ido a Arkansas con un grupo de amigos a cacería de venados, deporte. Y venía de regreso a su casa para aterrizar en Washington, D.C., muere el joven. 30 años, un futuro brillante, un empresario, respetado, conocido, querido, y no le dio tiempo, pues de nada. Yo me puse a pensar, Señor, hayas tenido tu misericordia. Pues es importante que nosotros le hablemos a la gente. Yo cuando me encuentro con la gente siempre les hablo. Aunque sea algo les digo. Ayer me encontraba, o antier fue, me encontraba con otro joven que tiene una empresa y me dice, bromeando, me dice, me han contado que en este lugar espantan. Me dice, ¿no? Y me han contado mucha gente que trabaja aquí que han visto cosas raras. Entonces le digo yo, me sonrío y le digo, sí, a mí también me han contado, le digo. Pero ¿sabes qué? Le digo yo, la vez pasada yo me tuve que venir a este lugar a la medianoche, le dije. Y yo solito estaba vacío. Y me tuve que quedar como por 2-3 horas aquí yo solo. Y estaba silencio y solo me acordé lo que me has dicho, le dije. Y que todo el mundo dice. Pero ¿sabes qué? Le digo yo. Cuando eso pasa, yo le he dicho a todo el mundo aquí, si sientes una presencia extraña atrás de ti, o un viento frío o lo que sientas, repréndelo en el nombre de Jesús y vas a ver qué pasa. Solamente le he dicho a la gente, repréndelos en el nombre de Jesús y vas a ver qué pasa, qué resultado va a haber. Que va a haber. Así que esa noche yo estaba preparado, le dije. Estaba listo para escuchar algo o que algo pasara y estaba listo para ver qué iba a pasar. ¿Qué les iba a pasar a ellos? Pues le dije yo, porque a mí no me iba a pasar nada. Porque el nombre de Jesús es poderoso. Entonces hay que hablar. Y pensaba en este joven y dije, Señor, hayas tenido tu misericordia. Porque alguna palabra le dije, algo le tuve que haber dicho. Y si no yo, alguien más. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oramos y le damos gracias a Dios por su misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por tanto amor, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que abras nuestros sentidos espirituales y que podamos nosotros
tener esa palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que perdones, Señor, nuestras faltas, perdones, Señor, nuestros pecados, que nos limpies hoy con la palabra, con el agua de la palabra, y que, Señor, podamos nosotros ser lavados con la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Permítenos, Señor, que como hijos tuyos, como iglesia que somos, seamos personas que estamos apercibidos de lo que está pasando alrededor nuestro. Que no ignoremos de los tiempos que vivimos y que seamos gente obediente a tu palabra, gente obediente, Señor, un pueblo obediente a ti, para que tú estés agradado con nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, a los que nos están viendo a través de esta transmisión. Los bendecimos, pedimos que tú traigas, Señor, para el que está enfermo, sanidad, para el que necesite, Señor, provisión, proveas, y toda necesidad la suplas en el nombre de Jesús. Oramos por la paz de Jerusalén, tu ciudad que tú escogiste, como dice tu palabra, tu ciudad amada. Y bendecimos al pueblo de Israel y pedimos que le sigas guardando y le sigas protegiendo por todos los frentes, aire, mar y tierra. Porque tú vas a cumplir los planes que tu palabra dice. Esos no, nadie te los va a interrumpir. Te agradecemos por esta reunión, por este día, y pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra llegue a los corazones y a aquellos que no te conocen, que necesitan recibir a Jesucristo como su Salvador, puedan recibirlo, Señor. Que el Espíritu Santo los toque y que tomen una decisión en su vida, porque no sabemos el día, no sabemos la hora en que será nuestro último día. Pero en el nombre de Jesús pedimos estar preparados y pedimos que aquel que te necesite como Salvador te reciba. Gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos que nos ven en esta transmisión. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. A todos los hermanos aquí presentes, bendiciones, y no se vaya porque tenemos algo después de esta reunión. Bendiciones.